Hola, hola, ahora sí. Buenas noches, ahora sí, ¿cómo están? Yo siento que me oigo como raro. ¿Me oyen bien? Como con eco, se oye un poquito de eco, sí. Estaba un poco, no estaba sonando así hace un ratito. ¿Falta alguien o estamos todos los de la semana pasada? Yo supe que eran muchas personas y hoy siento que hay menos personas. Falta gente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si mientras llegan esas personas oramos antes de comenzar, ok? Si quieres, acompáñenme, inclinen sus rostros. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta noche, Padre amado. Gracias por poder venir a tu casa primeramente, a capacitarnos, a aprender, a compartir este tiempo. Te damos gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí, Dios. Gracias por este tema, gracias por este material, Dios. Gracias porque estás imprimiendo e inyectando ADN tuyo en nosotros. Gracias porque al final de estas semanas no seremos los mismos. Gracias por lo que has hecho en la vida de mi esposo, en la vida mía y en la vida de tantas personas que han tomado este material, pero no solamente como un discipulado más, sino como vida, como vida. Y es lo que yo quiero pedirte, Padre, que sea tu misma presencia de Padre aquí en esta noche, en la vida de cada uno de nosotros, Dios, que al final de esta noche y al final de todas estas semanas podamos ser transformados, podamos ser cambiados, Señor. La mentalidad de esclavo, Dios, sea cambiada por una mentalidad de hijo. Así que te damos gracias en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vieron que dije unas cuantas veces, Señor, Padre, Dios, nos pasa, ¿verdad? Mi esposo estuvo compartiendo la semana pasada que a veces nos pasa, eso es normal. Parecemos así como que nos perdemos a veces con eso, pero en estas semanas vamos a procurar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a conectar con Él. No que vamos a olvidarnos de Jesús ni que nos vamos a olvidar del Espíritu Santo, pero en lo posible, lo que más necesitamos es conectar con el Papá. Y sé que a muchos nos cuesta, y a mí me cuesta, ¿por qué razón? Porque yo no crecí con papá en casa. Algunos conocen un poquito mi testimonio, otros no. Yo no tuve el privilegio de tener un papá. Mis padres se separaron cuando tenía 5 años, 4 años y medio exactamente. Entonces, crecer sin un padre en la casa, crecer prácticamente en una familia de mujeres, no tener esa figura cuesta mucho trabajo para poder ver a tu Padre Celestial, porque se supone que necesitas tener una referente de la tierra. Entonces, cuando has tenido un padre ausente o un padre abusivo o has tenido un padre, o no lo has tenido nunca, porque hay aquí personas que yo sé que seguramente han sido, sus papás los abandonaron y nunca los vieron, entonces es más difícil poderse relacionar con él, pero que se puede, porque Dios, papá, se encarga de sanar todas esas heridas que venimos a través de la vida. Y que le doy gracias a Dios porque esta noche me da el privilegio de poder compartir con ustedes algo muy lindo y es la enseñanza número 2. Pero antes de comenzar esa enseñanza, mi esposo les manda saludos. Ya está aquí mañana, la próxima semana estará con ustedes, pero les manda a preguntar si terminaron el cuestionario, si lo hicieron. ¿Sí? ¿Cómo les fue con el cuestionario? ¿Pudieron ser honestos? Porque aquí no se trata de que venga alguien y le vamos a preguntar. Recuerden la honestidad, ¿verdad? Si hay algo que queremos de este discipulado, perdón, si algo que queremos de este discipulado es que usted sea honesto, porque no queremos que sea algo que simplemente lo cumpliste como un currículum más, como algo que tienes que llenar, una formalidad dentro de la iglesia y ya. No, quiero que lo tomen cada uno, que se apersone, que usted se vea ahí, usted es el hijo de esa foto que está ahí y es ese con su papá, para que realmente al final de las 7 semanas o Dios haya hecho algo, o comenzó algo, o terminó en algunos, porque sé que cada uno de nosotros está en una etapa diferente en la paternidad de Dios. Entonces, importante eso, importante que respondamos, importante que siempre hagamos lo que tenemos que hacer en cuanto a las tareas. Y quiero comenzar esta noche por una parte que está al final. Quiero que vayan conmigo donde dice reflexiona.
¿Por qué voy a empezar por el final? Porque me gustan esas preguntas. Específicamente, como yo hablaba el domingo, ¿todos oyeron la prédica del fin de semana? ¿Se acuerdan que yo decía acerca del pecado, que cuando pecamos, o sea, la gente cree que los cristianos no pecamos, que somos perfectos, levitamos, volamos? No, no nos pasa eso. Entonces, la pregunta es esta: cuando ustedes pecan, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Nos alejamos o nos acercamos al Padre? ¿Cuál es la tendencia natural? Los que son aquí padres o abuelos, usualmente, ¿qué hacen los hijos de nosotros cuando cometen un error? Salen y se esconden, ¿verdad? Se quedan callados, ponen cara de susto, ¿verdad? Porque usualmente hay algo dentro de nosotros que viene desde el origen, que viene de lo que Adán y Eva hicieron, que fue esconderse, ¿correcto? Adán y Eva se escondieron porque sabían que pecaron, porque sabían que habían desobedecido a Dios. Eso nos pasa a nosotros, pero se supone que como hijos, si nosotros tenemos inyectado su ADN del Padre en nosotros, no deberíamos salir corriendo. La pregunta que les quiero hacer es esa: ¿a dónde te vas cuando pecas? ¿En qué te estás refugiando cuando estás pecando? El hijo se supone que tiene que ir donde el Padre, a refugiarse donde su papá. El Hijo de Dios, ¿dónde es papá? En sus brazos, en oración, en búsqueda. No o tal vez te puede pasar que te refugias en lo que usualmente te refugiabas antes. Amistades, licor, drogas, fiestas, chisme, llamas, coges el teléfono. ¿A dónde te estás refugiando cuando pecas? Porque aquí todos pecamos. Todos pecamos, ¿verdad? ¿Y en dónde vamos a pecar más? En lo que usualmente pecábamos cuando no lo conocíamos a Él. Hacia allá es donde nos vamos a ir. Segunda pregunta: ¿alguna vez has pensado que si tú no determinas tu propia vida vas a ser un fracasado, un amargado? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? Si no determino mi propia vida, si no me pongo las pilas, si no salgo adelante, si no soy lo que soy, si no hago lo que me propongo hacer, entonces voy a ser un fracasado. Título, nos ponemos el título de fracasado y amargado. Porque usualmente, ¿qué es lo que nos han enseñado? Sean independientes, salgan adelante, ¿sí? Lejos de Dios, lejos de la fuente, porque nos enseñaron así. Tienes que salir de la casa, tienes que hacer, tienes que trabajar, Pero lo que queremos con estas enseñanzas es reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestra manera de pensar. Y yo sé que a veces es difícil, pero con la ayuda del Espíritu y con la ayuda del amor de papá, sé que lo vamos a lograr. ¿Crees que tienes que esforzarte para ganarte el derecho a ser un bendecido, una bendecida? Esforzarte. ¿Crees que tienes que esforzarte? Tengo que ser bueno para que Dios me bendiga, para que ese Dios que está ahí arriba me bendiga. O no lo piensas así. ¿Puedes ver a Dios como Padre? Tal vez algunos digan sí y amén por eso, pero sé que en este cuarto hay personas que no. Sé que hay personas que les cuesta trabajo, que nos cuesta trabajo verlo como Padre, que muchas veces se nos viene cualquier imagen menos la de un Padre bueno, por lo mismo que les dije, porque esto es, créanme, no se termina este discipulado y ya completamente una transfusión de sangre y tú eres un completo hijo de Dios, porque van a venir pensamientos constantemente. Y en mi caso, que yo empecé a construir con mi papá la relación hace unos 13 años aproximadamente, todavía no tenemos una muy buena relación como la debería tener normalmente un hijo con un papá. Y en este mismo instante, en este mismo tiempo, estamos pasando por esos momentos de fricción en los cuales él está entrando en una etapa de su vida, yo estoy entrando en otra, y no nos podemos acoplar, y como que de alguna manera yo tengo que decirme: Maribel, Dios no es como tu papá, que se desaparece y aparece, que se pone bravo, que se pone contento, que está en un mood así y así. Dios no es así, papá no es así, papá no amanece un día de mal genio y otro día está contento. Él es completamente, o sea, él es estable, él no es bipolar como este segundo capítulo que vamos a ver en este día. Así que vamos ahora sí al inicio. ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no me siento satisfecho? ¿Por qué no me siento pleno?
Pero después 3 minutos, perdón, ¿por qué me siento? No, ¿por qué no me siento? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué me siento satisfecho? ¿Por qué me siento pleno? Pero a los 3 minutos me siento enojado, deprimido y triste. ¿Les ha pasado? Muchas veces. Yo aquí estoy que me caigo. Sí, yo aquí estoy, pero bueno, después la gente sentada un ratico para no. Nos sentimos así muchas veces. Nos sentimos, y no solamente las mujeres, hombres que están aquí, por favor, díganme, ¿ustedes les pasa eso? Ustedes un día pueden estar felices, un día estar tristes, y otro día pueden estar amargados, y otro día pueden estar frustrados, ¿o nos pasa solo a las mujeres? Les pasa a los hombres, ¿verdad? Porque claro, ellos tienen una responsabilidad diferente y una función diferente. Entonces, cuando nos pasa eso, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Siendo que tengo un tope en mi relación con Dios, mis oraciones no pasan del techo. Al principio mi relación con Dios era muy emocionante, pero no sé qué sucedió y se ha vuelto monótona. ¿Te está pasando o te ha pasado alguna vez eso? Puede pasar, puede pasar. Es común que nosotros encontremos cristianos que a pesar de haber iniciado una relación personal con Jesús, están encadenados en ciertas áreas de su vida, porque no han experimentado la libertad que solo es posible al tener una identidad definida como hijos e hijas de Dios. Si algo es importante que una persona que comienza a caminar su vida cristiana, que le entrega su vida a Jesús, lo más importante que tiene que conocer es este tema, el tema de la paternidad, el tema de estar claro en quién es como hija, como hombre y como mujer para Dios. ¿Por qué? Porque en la historia que vamos a ver ahorita a continuación, que es una de mis historias también favoritas, vamos a ver que hay 2 personas, 2 hombres en esa historia, 2 hijos, básicamente. ¿Todos han leído, todos estudiaron, la leyeron de casualidad, algunos de ustedes? Y en esa historia yo quiero que cada uno de ustedes se identifique con alguno de esos 2 personajes. Porque si se trata de algo es que quiero ver quién soy yo, quiero ver cuál es esa persona. Entonces esa historia no se llama la parábola del padre amoroso, aunque hay algunas Biblias que la llaman la parábola del hijo pródigo. Pero nosotros decidimos llamarla, como en algunas Biblias lo llaman, y es la parábola del padre amoroso. Y quiero comenzar leyendo. Dice: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó le mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile.
llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, ¿matas para él el ternero más gordo? El padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Lucas 15, del 11 al 32. Es una de las historias, como les dije anteriormente, más fascinantes de la palabra. ¿Por qué? Porque esta es precisamente lo que representa al Padre. Esto es lo que representa a nuestro Padre. Hay dos hijos. Hay uno mayor, hay uno menor, ¿verdad? El hijo menor un día decide enloquecerse sencillamente y decide que quiere irse de la casa, quiere vivir la vida loca. ¿Cuántos les ha pasado que ustedes o sus hijos le han dicho alguna vez, mamá, papá, me quiero ir de la casa? Pero ya levantan la mano. Me quiero ir de la casa, estoy cansado, estoy aburrido, no me gustan tus leyes, tus normas, no me gusta la manera en que hacen las cosas aquí en la casa, me quiero ir. En este caso, ese hijo, ¿qué hizo? Le pidió la herencia, ¿verdad? Le pidió la herencia y se fue y la malgastó, se fue y vivió la vida loca hasta que terminó. Obviamente, esta historia habla de un judío. Ellos eran judíos. Mira dónde termina él. Termina cuidando cerdos. Termina haciendo algo, obviamente, que es completamente inapropiado para una persona de esa religión. Ellos no lo comen. Ahora imagínate trabajando. Y dice la Biblia que él quería comerse hasta las sobras de esos cerdos. Ese muchacho vive la vida loca y sin embargo un día dice, como que yo, ¿qué estoy haciendo, verdad? Como que vuelve en sí, como que hay algo que lo trae. Ese es el amor del Padre, es el amor, el Espíritu Santo que como que le dice, no, hey, tú estás mal, tú necesitas volver a tu casa, pero ¿qué hace él? Qué curioso que es lo que él dice. Dice, voy a volver a la casa de mi padre y voy a decirle que me haga como uno de sus sirvientes, ¿verdad? No voy a volver como hijo porque creo que no me merezco que mi papá me dé otra vez esa posición. Sin embargo, se atreve a volver, se atreve a llegar. ¿Qué pasa? ¿Notaron algo importante? Cuando él iba de camino, ¿a quién se encontró? Al padre. El padre estaba esperándolo. Se nota que el papá ansiaba de alguna manera, estaba pendiente que volviera, de alguna manera estaba vigilante que volvía, y es de esa misma manera es Dios con nosotros. Dios siempre, si nosotros nos alejamos, Él siempre va a salir y nos va a buscar, siempre va a estar buscando de nosotros. ¿Qué más pasó? Entró, ¿qué hizo él cuando ese hijo llegó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Prácticamente le cayó la boca. ¿Por qué? Porque él ya iba a darle explicaciones, él ya iba a empezarle a dar argumentos. Su papá le dijo, no, espérese. Mandó a que lo trajeran zapatos, mandó a que le trajeran capa, ropa. Me imagino que olía muy feo, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando nos alejamos de Dios, a eso olemos cuando regresamos. Olemos feo. Después, ¿qué hizo? Le dio un anillo, volvió y le selló, o sea, le dio ese sello de hijo y luego le puso una capa que significa también que le estaba dando su autoridad nuevamente. Y mandó a hacer una fiesta, le dijo, mandó a que trajeran el ternero más gordo y mandó a hacer una fiesta, ¿verdad? Pero hay otro hijo, ¿verdad?, en la historia. Muchos de nosotros nos podemos identificar con este hijo, ¿verdad? Es más fácil, la iglesia casi que está llena de este tipo de hijos, casi que hijos que se van, hijos que son pródigos, que se quieren de alguna manera desaparecer de la iglesia. Que tú dices, pero ¿y qué se hizo fulano? ¿Qué se hizo mengano? Pero ¿dónde se metió?
Y tú lo llamas y resulta que está viviendo la vida loca. Está lejos de Dios porque se cansó, porque se aburrió, porque le pareció monótono, porque qué pereza venir todos los domingos a la iglesia, qué pereza leer la Biblia, qué pereza, y se van. Entonces resulta que ahí está el otro personaje que también me quiero enfocar, porque es el que muchas iglesias y nosotros muchos podemos caer ahí. Y es ese hijo mayor. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Se la pasaba trabajando, estaba trabajando en los asuntos del papá, ¿verdad? O sea, estaba haciendo las cosas de Dios, si lo ponemos en lo que es la iglesia ahorita. Estaba dedicado a cuidar las cosas de su papá, estaba dedicado a eso. Pero cuando viene y se escucha la bulla y se escucha la fiesta y todo, ¿a dónde va él? A donde los otros siervos. Él no se dirige a donde el papá, él se dirige a donde los siervos. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ¿cuál es esa bulla? ¿Cuál es esa fiesta? La respuesta de los siervos es que tu hermano, el que se había muerto, ¿verdad? Volvió a la casa y tu papá está haciendo una fiesta y tu papá mandó a matar el ternero más gordo y está feliz porque regresó. Pero ¿qué pasó? Él no entró, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Tuvo que salir el papá a rogar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces podemos ser así, haciéndonos rogar de Dios? Él queriéndonos dar todo su amor y nosotros de alguna manera rechazándolo, rechazando a él. Sale el padre, le dice, hijo, ven, hijo, entra, tu hermano que había muerto, regresó, vamos a hacer fiesta con él. Algo muy importante que quiero que notemos y es la respuesta de este hijo. Le dice, ¿cómo es posible que yo que he estado aquí contigo, que yo que te he servido, que yo que he trabajado para ti, que yo que me he quemado el lomo, que yo que me he esforzado, que yo, ¿sí? Y a mí nunca me has dado nada, ni un cabrito, dice. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, los que son detallistas. Ok, cuando el hijo menor le pide la herencia, ¿qué hizo el padre? Él le repartió la herencia en dos, ¿verdad? Ok. No solo eso, le repartió la herencia en dos, pero en el Antiguo Testamento, en ese entonces, había una ley. Había una ley que al mayor la herencia le tenía que ser el doble que el menor. Que si lo ponemos en un ejemplo, es como si ese papá tuviera una herencia de $100 millones, entonces al hijo mayor le dieron ¿cuánto? 600,000, ¿verdad? Vamos a ponerle 900 para que me quede más fácil. 900,000, no 100 millones, sino 900,000. 900 millones de dólares. A ese hijo mayor le iban a dar $600,000 y al hijo menor le dieron 300,000, porque a él le iba a tocar la mitad de la herencia, pero al otro le tocaba el doble. Él se fue con con 300 millones de dólares, se los gastó, se los despilfarró y regresó. Sin embargo, cuando este hijo mayor le dice, a mí no me has dado nada, no me has dado ni un cabrito para regocijarme, para estar con mi familia, con los amigos, se le olvidó al hijo mayor que ya su papá le había dado no solo la parte de la herencia, o sea, era un montón de dinero, pero él, por estar fijándose, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con una persona que tiene mentalidad de siervo, mentalidad de esclavo? ¿Qué pasa con esa persona? Se compara y aparte de eso cree que no merece nada, porque un siervo jamás se imagina que él tiene derecho a una herencia. Este hijo mayor le pasaba eso. Este hijo mayor estaba en la iglesia metido sirviendo, metido viniendo todos los domingos a servir en el ministerio, en una cosa, en otra, pero no se sentía hijo de su padre. Para él era el Señor, era su jefe, él se consideraba de la misma manera que se consideraban los siervos de ese Señor. Él nunca se vio como hijo. Y por eso es que se llama esta enseñanza así, el bipolar. Porque muchos de nosotros podemos estar en la iglesia, podemos venir los domingos a la iglesia, podemos venir y hacer todos los discipulados, pero no nos sentimos hijos. No creemos que merecemos nada más que un cabrito.
no creemos que merecemos nada de Papá Dios, cuando Dios tiene todo lo más, o sea, tu Padre tiene todo para que tú lo accedas en cualquier momento, acceses a Él en cualquier momento, acceses a sus bendiciones, acceses a su herencia, que es grandísimo, pero Él no se ve así, ese hijo mayor no se ve así. ¿Cuál es la pregunta que nosotros podemos plantearnos en ese momento? ¿Cómo eres tú? ¿Qué clase de hijo eres tú? Eres ese hijo menor que estás claro que eres hijo, pero eres un independiente y crees que puedes vivir tu vida sin las riendas, sin que Dios te diga las cosas, sin que papá te mande, o sea, tú te sujetes, haces lo que tú quieres con Él, porque tú consideras que, tú estás grande y sabes cómo portarte, qué decisiones tomar y no necesitas de Él. ¿Eres ese tipo de hijo? O tal vez eres ese otro hijo, ese hijo mayor que está aquí en la iglesia, metido todo el tiempo, que está sirviendo, pero que no se relaciona con Él como un papá, sino como un señor que le tiene miedo, que le tiene respeto, pero que no lo conoce como ese padre. Y que incluso le cuesta trabajo orar con libertad y decirle, como la semana pasada nos explicaba mi esposo, que le puedes decir papito. ¿A cuántas aquí les cuesta trabajo poder decir a Dios papito? Y que te salga con espontaneidad. Y que no tengas, como que no te sientas raro o rara porque le dices papito a Dios. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros creíamos que papá Dios estaba allá. O sea, Dios es por allá, lejano, Dios es por allá que no tiene una cercanía con nosotros, porque nos enseñaron como que incluso de lo que yo prediqué el domingo, de lo que se habló el domingo, una persona se me acercaba y me decía, verdaderamente es que nosotros creemos que el pastor o los pastores o los líderes tienen que ser pues el digno ejemplo de la perfección y que nunca se equivoquen. De esa misma manera, porque eso es un concepto que traemos del catolicismo. Nosotros veíamos a los sacerdotes y a las monjas así como impecables, perfectas. Pero señores y señoras, seamos claros, ¿cuántas noticias últimamente no hemos visto? Los que les gustan las noticias, de ver todo lo que sale de la Iglesia Católica. Y no estoy hablando mal de ninguna religión ni de ninguna iglesia, pero no se puede creer que porque tú eres una persona que le sirves a Dios, entonces nunca vas a pecar, nunca vas a tener fallas, nunca vas a tener errores. Por supuesto que las vamos a tener. Por supuesto que las vamos a tener. Vamos a estudiar un principio muy importante y es el principio del lugar de origen. Porque si hay algo que necesitamos aclarar o salir de este día claros, ya ustedes le preguntarán a Dios, papá, Dios, Señor, como usted le llame en este momento, ¿qué hijo soy yo? Eso es algo que ustedes necesitan hacer esa tarea. A conciencia, mis amados. ¿Cuál de los dos soy? ¿Con cuál me identifico? Pero conocer este principio del lugar de origen es muy importante. ¿Por qué? En el versículo 23 dice que el muchacho había muerto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿verdaderamente este muchacho se murió? ¿Seguro? Ok, vamos a ver eso, Claro, físicamente no se murió porque él regresó a la casa, pero vamos a ver que él sí murió a algunas cosas, que él sí murió a... Vamos a verlo más adelante. Concluimos que los hijos de Dios morimos cuando estamos lejos de nuestro lugar de origen. ¿Cuál es nuestro lugar de origen? Vamos a verlo ahorita. ¿Qué es el principio del lugar de origen? El lugar al cual Dios le habló para crear algo, ese es el lugar de origen o de su procedencia, de aquello que Dios creó. Solamente en este lugar, eso creado puede vivir y cumplir con su propósito. El ejemplo que está aquí es el ejemplo de una ballena o de un pez, ¿verdad? La ballena para vivir, para mantenerse viva, para cumplir su propósito, para reproducirse, para dar más ballenas y llenar el mar de ballenitas, ¿qué tiene que hacer?
permanecer en el agua, ¿correcto? ¿Qué pasaría si yo me traigo una ballena para acá y la pongo aquí en la mitad? Bueno, si la logro yo traer hasta acá y ponerla, ¿verdad? Pero vamos a suponer que la traigo con una grúa y la pongo aquí. No me va a durar ni 15 minutos, tal vez. No sé mucho de cuánto viven las ballenas, pero supongo que no va a durar mucho y se nos va a morir la ballena. Lo mismo si yo cojo un caballo, ¿verdad? Un caballo y lo llevo y lo tiro en la mitad del mar Caribe o de cualquier océano. ¿Qué le va a pasar al caballo? Va a tratar de moverse un poquito, pero enseguida se va a ahogar. ¿Por qué? Porque ese no fue el lugar de donde salió el caballo. El caballo salió de la tierra, las ballenas salieron del agua. Entonces, lo mismo, el lugar de origen dice que si para que yo dé vida, para que yo no muera, para que yo me reproduzca, para que yo viva un propósito, debo permanecer en eso. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, tú y yo, ¿de dónde provenimos? ¿Cuál es el lugar de origen de cada uno de los que estamos acá? Dios, dicen algunas personas. Efectivamente, nosotros provenimos de Dios. Salimos de Dios. Dios nos creó, Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, Dios sopló aliento de vida dentro de nosotros. Nuestro lugar de origen, donde no vamos a morir, donde vamos a dar fruto, donde vamos a cumplir el propósito, se llama Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que permanecer, en Dios nuestro Padre. Porque si no, sencillamente vamos a morir. ¿Qué fue lo que le pasó a este muchacho, al hijo menor? En algún momento de la vida él se dio cuenta, en un momento de esa locura, un momento de de estar viviendo como estaba viviendo, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué no quise mantenerme cerca de él? ¿Por qué pensé que haciendo lo que yo quería hacer y apartándome de él podía lograrlo? Mis amados, nosotros, aunque tengamos 100 años, vamos a necesitar de papá. Nunca nos podemos alejar de papá. Siempre. Porque si no, nos vamos a morir. Nos vamos a secar, sencillamente. Siempre recuerden ese ejemplo de la ballena, aquí en la mitad de Presencia Viva. Se va a morir. Se va a morir. No, si tú quieres morir, si tú ves a una persona que tú la ves como que está hablando, como que necesita un tanque de oxígeno, esa persona está lejos del Padre. Esa persona está sencillamente queriendo vivir la vida del hijo menor de esta parábola. La pregunta que nos hace aquí el discipulado es, ¿estás en tu lugar de origen? ¿Estás en tu lugar de origen? ¿Estás en el Padre? ¿Están aquí en el Padre jóvenes que están acá? ¿Están en el Padre? ¿Están viviendo en el Padre? ¿O no están en el Padre? Si no están en el Padre, ¿dónde están? Están lejos del Padre. Y aquí pueden estar sentados, yo sé que están sentados y que estamos dentro de la iglesia y creemos que estamos en el Padre. Pero de pronto no, realmente no estás en el Padre. Estás sentado ahí, pero tu mente está en otra cosa, tu cuerpo está en otra cosa, tus emociones están en otra cosa, estás alejado de tu Padre. ¿Vives cumpliendo con tu propósito de vida? ¿Estás cumpliendo con tu propósito de vida? ¿Estás cumpliendo para lo que Dios te creó en esa tierra? ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Si no lo sabes, en el Padre lo vas a encontrar, porque es ahí donde lo vas a encontrar. No solamente en que te sientes en una consejería con alguna persona que sepa de cómo encontrar el propósito de la vida y te diga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mira, este es el propósito. No va a funcionar así. Va a funcionar cuando busques el Padre, cuando le preguntemos, cuando intimemos con Él, cuando profundicemos con Él en, ok Dios, ok Padre, ¿qué ondas? ¿Qué conmigo? ¿Para qué me pusiste en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué soy buena? Ella se ríe. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Pero es en el Padre donde vamos a poder encontrar absolutamente todas esas respuestas.
Ok, el hijo mayor. Bueno, el padre recibió a su hijo perdido con gozo, lo vistió, lo calzó y le proveyó una vez más todo lo que le pertenecía. Al escuchar la algarabía, el hijo mayor se incomodó y preguntándole a un siervo, se enteró del motivo de la celebración. El padre salió a buscar al mayor, que estaba indignado, y en esa conversación entre líneas podemos observar. Enfoquémonos un poquito en ese hijo mayor que puede estar aquí sentado entre nosotros, que está indignado con Dios. ¿Te comparas? ¿Te comparas con otro hermano? ¿Te comparas con otra persona? ¿Te comparas con otro hijo de Dios que está aquí en la iglesia y dice, ¿por qué a él le va bien? ¿Por qué él tiene esto? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué esto? O sea, si te estás en esa comparación, ¿por qué a mí? Es como si Dios no me bendijera. ¿Te estás preguntando algunas de esas cosas? Si te estás preguntando algunas de esas cosas, es importante que examines si eres ese hijo pródigo. Perdón, si eres ese hijo mayor que se quedó en la casa. Yo por mucho tiempo no tenía con quién compararme, pero yo, por la falta de tener a mi papá, por la falta de tener esa afirmación de padre, yo sentía que realmente yo no le importaba a nadie, porque mi papá no estuvo conmigo, no crecí con él, no tuve la bendición de poderlo tener. En los momentos más importantes de mi vida no estuvo ahí, cuando cometí los errores más grandes no estuvo ahí. Crecí sin esa figura de padre y para mí era sumamente difícil poder creer que papá Dios, que estaba sentado en los cielos, me amara y me amara como era y me amara y quisiera bendecirme, porque eso era algo, y para mí fue un quiebre en el pensar que Dios me pudiera a mí dar algo material. Porque si hubo algo que nos pasó en mi casa con mi mamá era precisamente que había que con las uñas trabajar, había que buscar el sustento, mejor dicho, esto es poquito, esto es escaso, esto tiene que durar la semana, esto no se puede gastar así, ¿verdad? Porque entonces creer que Dios podía bendecirme a mí económicamente o que era como que yo no me lo sentía que me merecía, o que, ¿por qué? Porque yo decía, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí, Dios no me ha dado la provisión que yo necesito. Y me acuerdo que yo un día le dije a Edwin, no quiero que Dios nos dé nada, no quiero tener nada, porque en mi casa no había para mi mamá, o no había para mi tía, o no había para mi abuela, y yo le decía, que Dios no me bendiga, por favor, que a mí Dios no me bendiga. Y él le dijo, ¿cómo así, mi amor? ¿Cómo es que tú piensas que Dios no nos debe bendecir? Pues porque me siento mal de yo tener y que otros no tengan, o que otros de mi familia no tengan. Y de alguna manera Dios tuvo que lidiar conmigo porque yo fui como un muro que evitaba que vinieran las bendiciones financieras a la vida de mi esposo y a la vida mía. Porque yo sentía que yo no podía tener y no me merecía. Porque de alguna manera mi padre físicamente nunca proveyó para mí. Mi padre terrenal nunca proveyó para mí. Nunca lo hizo. Entonces yo también pensaba que el Padre del cielo no me debía dar absolutamente nada. Y muchos de nosotros aquí podemos estar en la misma situación. Muchos de nosotros podemos creer eso, que no merecemos absolutamente nada de Dios. Que no merecemos que nuestro Padre Celestial nos dé todo lo que Él tiene para nosotros. Que Él nos dé, y hay temporadas, entiéndame que hay temporadas. Hay temporadas en que van a haber escasez, hay momentos en que Dios nos lleva como a unas pruebas, pero no se supone que todo el tiempo, ¿verdad? Lo hemos aprendido, que todo el tiempo estemos en esa escasez, todo el tiempo estemos en la escasez. Hay temporadas. Pero en ese tiempo Dios me dijo, ok, vas a aprender a recibir de mí, porque yo sí te quiero bendecir. Tú eres mi hija y yo te quiero bendecir. ¿Cuáles son esas cosas? Pregúntate tú, pregúntale a Dios, ¿cuáles son esas áreas? Si volvemos a las preguntas de la reflexión, entonces, ¿puedes ver a Dios como tu Padre? ¿Puedes ver a Dios como el Padre que te provee? ¿Puedes ver a Dios como ese Padre que te quiere bendecir? ¿O tú crees que tú tienes que esforzarte para ganar el derecho a ser bendecido?
tienes que portarte bien, tú crees que tienes que sacar las mejores notas, tienes que ser el mejor en tu trabajo, tienes que ser el empleado que más rinda, el empleado que más haga ventas, o estás buscando alcanzar una posición porque tú estás buscando llenar justamente un vacío que tú tienes dentro de tu corazón. ¿Con qué propósito estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Con qué propósito realmente tú estás viviendo tu vida? Dice la palabra, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Miren esto importante. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Nosotros somos ese rescate. Todos los que estamos aquí, Jesucristo nació, Jesucristo vino para rescatarnos a nosotros, porque nosotros estamos bajo la ley, estábamos bajo la ley. Pero Él se hizo por nosotros, fue a la cruz y se hizo por nosotros, se puso por nosotros para nosotros poder ser hoy exactamente, poder llamar a nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Abba Padre. Jesús nos dio la posibilidad de que nosotros podamos decirle a Él, a Papá, Abba Padre. Ya Él lo hizo. Somos herederos en Él. Así que ya no somos esclavos, sino somos hijos, somos hijas. Y como hijos, Dios nos ha hecho herederos. Tenemos una herencia. Gálatas 4, 4 al 7. Tú y yo tenemos una herencia que está disponible, una herencia que la tenemos allí para pedirla en cualquier momento. Y no solamente me refiero, como lo dice la palabra en Lucas, que era una herencia material, ¿verdad? Sino que es una herencia espiritual. Lo más importante que nosotros tenemos que ver es que esa es una herencia que Dios tiene para nosotros en dones, en regalos, en gracia, en favor. Saber que cuando nosotros nos paremos donde sea delante de tu jefe, sea delante de tus compañeros en la universidad, presentando un proyecto, cualquier cosa, que tú sepas que ahí está tu Padre respaldándote, que esa herencia está en la gracia de Él, está contigo, que no te va a dejar sola, que no te va a dejar solo, que donde quiera que estés, vayas, Él va a estar ahí, porque esa es la herencia, de que tu Padre va a estar contigo en todos los momentos de tu vida, en todos los momentos. Que cuando peques, ahí va a estar tu papá. A mí me costaba entender eso, porque uno, ¿qué hacía? Apagaba la luz para que no lo vieran. Pecaba con la luz apagada porque uno creía que con la luz apagada no lo iban a ver. Quiero decirte que Dios tiene lentes infrarrojos. Él ve todo. Él ve todo. Y cuando pecamos, Dios no nos deja de amar. Es más, ahí está Papá Dios para abrazarnos, para darnos su amor en esos momentos en los cuales nosotros más nos alejamos, ¿verdad? En los momentos en que nosotros más nos perdemos de Él, en los momentos en que nosotros más decimos para cualquier lugar, menos para Dios, porque soy tan cochino, porque soy tan sucio, pero seamos por un momento como ese hijo pródigo que en un momento volvió en sí y dijo, no importa, yo tengo que regresar, yo tengo que volver, porque Él se dio cuenta que no había otro mejor lugar que estar ahí con Él, que estar cerca del papá y en Él encontrar todo. Y Él se encontró, en sus planes Él creía que le iba a dar un simple trabajo, pero Él le dio mucho más que eso. Y cuando nosotros nos alejamos de ese lugar, nos estamos perdiendo de esas bendiciones que Papá Dios tiene para nosotros. Nos estamos perdiendo
de ese nuevo vestido, de esa nueva provisión, de esa nueva autoridad que Él tiene para nosotros. Nos estamos perdiendo de todo lo grande que Él tiene para nosotros. Y si Jesús murió en la cruz, y si Jesús, que siendo Dios, se dio por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a desechar eso que Él ya hizo? Que nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Con su resurrección nos dio el privilegio de ser papá, de ser hijos del Padre, automáticamente. Pero nuestra mente a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo creer, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Será que yo tan cochina que fui, pecador que fui, inmundo? Mira, así como recibió ese papá a ese hijo maloliente, que venía sucio, que venía todo, así nos va a recibir nuestro Padre Celestial en todo momento. No nos alejemos de Él. No se alejen de Él cuando pequen. Acérquense a Dios. Acérquense a su Padre Celestial, porque ese es el único lugar donde van a encontrar esa paz. Por último, Dios quiere enviar su espíritu de adopción a tu corazón. Sin embargo, está ocupado. Está ocupado o está lleno con experiencias y declaraciones del pasado. Hay un ¿cómo se llama? Una persona, por decirse, que vive dentro de nosotros, que es la que nos hace alejarnos de nuestro Padre Celestial en los momentos en que nosotros pecamos. Y es una cosa que se llama espíritu de esclavitud. Yo le digo cosa, pero es un espíritu. El espíritu de esclavitud es el que no nos deja a nosotros realmente ser libres y ser hijos. Porque es más fácil, de alguna manera es más rico sentirse esclavo. Porque como que uno dice, como esclavo de alguna manera, sé cómo me comporto. El esclavo sabe muy bien cómo portarse. Pero el hijo le cuesta trabajo. El hijo tiene que ver cómo verdaderamente es que va a ser hijo de Dios. Tiene que preguntarse, tiene que ahondar, tiene que decir, ok, ¿cómo es esto de Dios? A mí me costó saber cómo es ser hijo, hija. Porque claro, cuando eres hija de una mamá, perfecto, pero cuando no has tenido un papá como un referente, ok, Señor, ¿cómo es que se maneja esta situación? ¿Cómo es que soy hija? Enséñame a ser hija porque no tengo la más remota idea. Eso tenemos que hacer nosotros. Ayúdanos, Padre. Sácanos esta mentalidad de esclavo. Necesitamos ser libres de esta mentalidad de esclavo. Porque de lo contrario, ese espíritu de adopción, ¿verdad? Que es el espíritu que clama. El espíritu de adopción es el que clama, papá, papá. O sea, ese hijo que está por dentro se quiere relacionar con el papá. Pero ese esclavo que está también por dentro dice, no puedo. Es muy fuerte, es una lucha constante que vamos a tener nosotros con eso. Porque está en nosotros por 20, por 30, por 40 años. No sé cuántos años está viviendo ahí. Pero hay que hacer algo. Hay que darle una carta de desalojo. Hay que darle un eviction notice y decirle, te vas, aquí no perteneces. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está aquí dentro. Y si Jesús está en tu corazón, o hay alguno que no tiene a Jesús aquí en su corazón. Todos, ¿verdad? Entonces, si Jesús está dentro de tu corazón, ese espíritu de adopción está dentro de ti. Pero vamos a sacarle y lo vamos a sacar durante las semanas que vienen. Pero ustedes tienen que también trabajar en ver qué es eso que los está esclavizando. Aunque la relación con tu Padre terrenal haya sido tortuosa, tu Padre celestial no te va a fallar, no te va a maltratar o a incumplir sus promesas. Dios no es violento. Él puede dar abrazos, estar cerca y todo lo que Él desea es relacionarse contigo de una manera íntima. No sé con cuál de esas ustedes se pueden identificar. Tal vez no fuiste abrazado, tal vez tu papá te falló, tu papá terrenal te falló, te incumplió. ¿Cuántas? Miren, muchos, no sé, 90, 95% de las personas con que uno habla, le cuentan eso. Mi papá me falló, mi papá me dijo, te prometo esto, nunca me lo cumplió, te voy a llevar aquí, nunca me llevó, te voy a dar ese regalo, nunca me lo dio, nunca. Siempre tienen una cantidad de vacíos
o tenemos una cantidad de vacíos. Pero lo importante es saber eso, que nuestro Padre va a ser, nuestro Padre Celestial, es todo lo contrario, todo lo contrario. La pregunta también ahí es, ¿cuánta dependencia queremos tener de Él? ¿Cuánta dependencia quieres tú de Dios? ¿Vas a aprender o vamos a aprender a confiar y a depender de Él? ¿O vamos a seguir siendo esos hijos rebeldes que creen que pueden hacer su vida como quieran? Quiero que escriban, tomen un minuto en sus cuadernos, unos minuticos, y escriban. Respondan esas preguntas de la reflexión, que las hice al principio. Respóndase. Cuando peco, ¿qué hago? ¿Me alejo o me acerco al Padre? ¿A dónde me voy? Si no me acerco a Él, ¿a dónde me voy? ¿Alguna vez te has preguntado o has pensado que si tú no determinas tu propia vida, vas a ser un fracasado, o eres un fracasado, o te consideres un fracasado, o eres un amargado o una amargada? ¿Pueden pensar en alguna respuesta? ¿Pueden pensar que te crees tú que tienes que esforzarte para ganarte el derecho a ser bendecido? Derecho a ser bendecido. Puedes pedirle a Dios en este momento que te ayude a verlo como Padre. Si ese es el anhelo de cada uno de ustedes, vamos a pedirle a Él. Vamos a decirle, ¿sabes qué, Dios? Déjame empezar a verte como Padre. Ya no como el Señor. Ya no soy el esclavo. Si se supone que ya recibí a Jesús, ya no soy el esclavo. Quiero empezar a verte como Padre. Ayúdame a verte como papá. Y ayúdame a verme a mí como hijo. Porque también depende de que nosotros nos veamos como hijos. ¿Como hijos o como esclavos? Padre, te damos gracias en este precioso momento. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Dios, cuánto tú nos amas, cuán amor eterno has tenido. Dios, gracias porque tu palabra nos confronta, nos revela, nos enseña. Gracias porque tu palabra, Dios, nos hace libre. En esta hora yo quiero pedirte que ese espíritu de adopción de hijos, por el cual podemos clamarte, papá, 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 ese espíritu de adopción, Dios, descienda sobre cada uno de nosotros. Dios, que ese esclavo que ha habitado en nuestras mentes, Dios, ese esclavo que ha estado viviendo por años, por décadas en la mayoría de nosotros, Dios, en un tiempo como este y a través de tu palabra, a través de las enseñanzas, se ha desalojado, Señor. Declaramos, Padre, que en este tiempo, Dios, nos podremos ver cada uno de nosotros como tus hijos, tus hijas, tus príncipes, tus princesas, Dios.
que tú nos pusiste en esta tierra, que tú nos creaste con propósitos eternos. Y que más que con propósitos, para relacionarse con nosotros, tú te quieres relacionar con nosotros. Padre, yo te pido que bajes toda guardia, que bajes toda barrera que haya en nosotros, Dios, que quites los argumentos, las mentiras, las imágenes que están corruptas en nuestra mente, Dios, de lo que eres tú como Padre. Que no importa el padre o el tipo de padre que hayamos tenido, tú no eres como ellos, Dios. Padre, ayúdanos a perdonar también a nuestros papás porque no estuvieron ahí, o porque nos maltrataron, o porque nos abusaron, o porque actualmente lo hacen, Dios. Ayúdanos, Padre, a perdonarlos y a poder tener contigo, Señor, una nueva relación, a poder empezar una nueva relación contigo, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos, Dios, en esta noche. Te doy gracias por cada historia, por cada vivencia que hay en este lugar. Gracias porque cuando al final de estas semanas, Dios, al final de terminar este discipulado, podamos verte de una manera diferente. Cada uno de nosotros pueda verse también como un hijo y no como un esclavo, Dios. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Y te pedimos, papá, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que esta noche, Dios, esta noche tú continúes hablándonos. Los días por venir, las semanas por venir, continúes hablándonos y mostrándonos, mi Dios, de qué tenemos que renunciar, qué tenemos que soltar, qué tenemos que dejar ir para poder abrazar esa paternidad y ese regalo que es ser hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias y hemos orado. Amén. Amén. Gracias.